Miqueas capítulo 7 versículos 5 y 6. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Dice, no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Tremenda palabra sea Amén. el Señor, ¿no? Ujú. Tremenda palabra sea el Señor. El Señor nos está dando revelación de con esa palabra porque está diciendo que No la oigo, los pastora. caminos No la oigo. me corta la inspiración Ahí sí, en es Jesús. que si se va el sonido, le tengo que decir, pastora, porque si no, ni la oigo ni puedo grabar nada. Porque allá Sí, se le mueve a usted ese aparato y se va el sonido. sí, ahí como me escuchan, Ahí le oigo bien. sí, que está todo descargado. Pues, voy a volver a... bueno, Él nos está entregando la revelación. Ahí como me está escuchando, pastor. Le oigo perfecto, pastora, siga. Amén. El Señor nos dice a través de esta palabra, pastor, que el único amigo es Dios, que al hombre no le llamemos amigo, porque el hombre es traicionero, mientras que el que no traiciona es mi Señor Jesucristo. Así que primeramente, antes de declarar, de recibir y de entregar esa palabra que Él nos da, siempre la coloquemos en manos de Dios. Dice que no confiemos en la palabra de hombre, sino que confiemos en que el amigo es Dios. Que no confiemos inclusive ni de nuestra propia sombra, dice el Señor pastor. Porque el enemigo espiritual, que es Satán, que está haciendo un trabajo en este mundo, antes utiliza a las personas más cercanas, pastor, para sacarnos del propósito al cual mi Padre Celestial nos ha llamado. Por eso dice que no confiemos ni en el hijo, ni confiemos en la madre, en la nuera, en la suegra, porque son las personas más cercanas a nosotros las que Satán utiliza para destrucción de la casa de Dios. Él dice que no debemos de poner la confianza en el hombre, sino en él. Eso me dice el Señor, pastor. Amén, amén. Es que, pastora, es que el Espíritu no se equivoca. Acuérdese que esa era la introducción que veníamos haciendo. La introducción a la intercesión. Eso era lo que veníamos hablando cuando nos referíamos a lo que sucedió con personas, hablando de esos incendios y las pérdidas que han tenido, y que nosotros no nos alegramos por el mal de otro, pero nos gozamos en saber de que el Señor está obrando a nuestro favor, que han sido personas que se han dejado, sí, el enemigo está detrás de toda la maldad que nos ha llegado a nosotros, pero también es cierto que hay personas que se han prestado para venir a destruir la iglesia de Jesucristo, y lo decíamos, yo particularmente, que cuando Jesús caminaba por este mundo echaba fuera a los demonios, pero reprendía a los fariseos. Y los fariseos no son extraterrestres, los fariseos son personas de carne y hueso. Son personas que están a nuestro Amén. alrededor están jugados jugados en buscar destruir el cuerpo de Cristo. Hablábamos de que de que sí, la palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, nos lo dice el Espíritu en las Escrituras, pero también nos enseña que, que a Pablo le tocó a Himeneo y Alejandro
les tocó entregárselos a Satanás para que dejaran de blasfemar. Entonces mire de quién nos está hablando, de personas cercanas, de nuestros mismos familiares. ¿Quién mató a Abel? Su propio hermano, pastora, su propio hermano. Aquí hay hijos de Dios, pero también hijos del diablo, nacidos del mismo vientre, de la misma madre. Salió el hijo de Dios, pero también salió el hijo del diablo que asesinó a su hermano. La palabra nos lo ratifica a lo largo y ancho de ella. ¿Y qué nos dice el Evangelio de Mateo, por ejemplo? Aquí en Mateo 10:17. Dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Amén, amén. Mire, y hay cualquier cantidad de pasajes que nos sigue ratificando lo mismo. Mateo 24:9. Y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Nosotros, al caminar con Jesucristo, al hacer su obra, nosotros estamos expuestos a padecer lo mismo que padeció Él, porque nosotros no somos mayores que nuestro Maestro. ¿Quiénes fueron los que primero rechazaron a Jesús? Sus propios hermanos que ni siquiera creían en Él. Lo único que querían era la fama que podía llegar a ellos a través de lo que Jesús hacía. Entonces nosotros, por eso empezamos hablando, y no era, ya veo que no éramos nosotros, sino el mismo Espíritu, diciéndonos que nosotros tenemos que tener claridad de lo que estamos viviendo, pastora. La tenemos que tener clara, plenamente. El enemigo puede saltar desde cualquier orilla, donde menos nosotros lo pensamos, ahí podemos tener un enemigo dispuesto a entregarnos al enemigo. Y si él está dispuesto a entregarnos al enemigo es porque él también está dispuesto a perderse, pastora. Nosotros la tenemos que tener clara. La tenemos que tener totalmente clara y esta palabra no ha venido a nosotros por casualidad, sino que detrás de esta palabra hay un propósito unido a lo que el Señor puso inicialmente en nuestros labios para que lo habláramos aquí antes de entrar a leer la escritura que recibió la cabeza de este ministerio. Le damos gloria, honra al Señor y Padre, saltamos tu nombre, Señor, porque tú no te equivocas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Algo más, pastora? ¿Aló? Dando mucha revelación, Él nos recalca una y otra vez a través de palabras, de visiones, de profecía, pero todo esto lo está permitiendo y cuando nos sentimos debilitados, el Señor viene y la manifestación de Él con su santo poder y todos los juicios decretados empiezan a caer sobre el ejército contrario para glorificar el santo nombre y para que veamos que viene próxima el cumplimiento de sus promesas para con nosotros. Él ya no es ni de extrañar cuando nosotros nos tenemos que preocupar es si no recibimos ningún ataque, porque la medida en que recibamos esos últimos ataques es porque se están levantando para inspirar, absolutamente de ningún hombre. Nos confiamos del Santo Espíritu de Dios, como nos está diciendo en su palabra, de Miqueas 7. Miqueas 7 del 5 y 6 6. 5 y 6. 5 y 6. Eso es lo que el Señor pretende, que nosotros nos reafirmemos más en esa parte y no creamos ni en los amigos ni confiemos en ninguno que dice llamarse hijo de Dios, pero no se acepta la palabra del Señor, porque con los labios se puede decir, se puede predicar, pero no se puede pensar y no se puede hacer. Tiene que ser, exacto, pastor, tenemos que verlos solamente en todo el espíritu, estar nosotros en el espíritu. Por eso es que, pastor, el Señor le dice a usted, me dice a mí, nos dicen, hay veces no comprendemos y decimos como Job, pero ¿por qué estamos pasando esto? Si te servimos, hacemos esto, si hacemos lo otro, no hemos abierto puertas. El Señor le dice también a esta hora a usted y a muchos de nosotros.
es que no es que Él esté para destrucción, es para crecimiento en el espíritu, el cuerpo de Cristo está permitiendo ciertas cosas. Además para eso nos han dado todos los dichos de su boca, que son armas mortales para todo ese ejército contrario. Él quiere que nos afiancemos más y más y más y más para que sepamos, nos reafirmemos en el poder tan grande que hay al lanzar la palabra a través de nuestra boca. Esa palabra, esos dichos de su boca, lánzalos a través de la palabra para que cuando se esté levantando, imagínese, pastor, que el Señor nos está diciendo a través de esta palabra que si se levanta la madre contra la nuera, contra su suegra, entonces, pastor, imagínese, entonces, ¿qué no se podrán levantar contra nosotros? Y los mismos enemigos son los de nuestra casa. Los mismos hijos contra los padres, pastora. Entonces, nosotros esa la tenemos que tener clara. Que es que los espíritus, sí, los espíritus inmundos son los que operan, pero las personas se prestan. Las personas se prestan. Sí. Por ejemplo, es decir, mire, en el caso de, pastor, en el caso de un varón y una varona, son una sola carne, pastor. Y la contaminación viene desde allí también, porque el enemigo espiritual viene a tocar lo más cercano para poder debilitarlo a uno. Entonces, el esposo, la esposa abrió la puerta, parta de allí, al enemigo espiritual, y por ahí está entrando la maldición, por ahí está entrando la enfermedad, por ahí está entrando el debilitamiento a ese varón, a esa varona, y así mismo al cuerpo de Cristo, porque en la medida en que esté debilitado no puede dar lo que tiene que dar, y hasta la hora que el Señor tiene que dar. Entonces a ellos mismos hay que bendecirlos en el nombre poderoso de Jesús, declararlos como nuestra casa y como promesa, pero también, o sea, andarles fuerte con la espada de Cristo a todos los espíritus que nos rondan, porque no podemos ver ahí carne, ni cuerpo, ni sangre, solamente porque está en el huésped de maldad, pero identificarlos y no caer. Dice la palabra de Dios, pastora, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Está siendo muy concreto el Señor aquí a través de su palabra. Aunque es el Espíritu el que está hablando, está siendo muy concreto. En este versículo, dando una afirmación que no tiene cómo refutarse, porque es muy clara, pastora, y es muy puntual. Amén. Gloria al Señor. Seguimos orando entonces, pastora. Gloria a mi Rey. ¿Cómo es la cita, pastora? Salmo 120. 120 o 120. Yo le entendí 107:20, le entendí. 107:20, pastor. Salmo 107:20. Amén. Ya, aquí está. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Tremendo. Y continuamos en el 21, pastor. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Oiga pues, mire lo que nos está diciendo aquí el Señor. Amén. Siga, pastor. Sí, de lo que estábamos hablando, que no nos alegramos por lo que le sucedan a las personas que se han ido en contra de nosotros, pero sí publicamos las obras del Señor y nos regocijamos, ¿sí? Porque está teniendo cumplimiento su palabra y la promesa que nos ha dado. De hecho, el mismo Señor nos está diciendo que Él envió su palabra a través del Espíritu. Amén. Y nos sanó. Y nos libró de la ruina. De la ruina, por imagínense. eso es que
Imagínense, por eso es que ahora se está viendo a través de la palabra del Señor cómo los juicios son decretados, se están cumpliendo. Amén. Y juntamente con los juicios viene la promesa. Toda esa ruina, toda esa escasez, toda esa persecución, toda esa, pastor, todo eso que han colocado sobre el cuerpo de Cristo, sobre la iglesia primitiva, sobre nosotros, sus hijos, pastor, ahora se les está revertiendo 70 veces 7. Y a nosotros, en la medida en que vaya habiendo cumplimiento de esos juicios, pastor, no nos extrañe que en las cuentas bancarias, por un lado, por el otro, aparezca la bendición que viene de arriba. Amén. Amén. Así es. Gloria al Señor. Bueno, pastora. Me están interrumpiendo la intercesión. Permítanme un momentico.